La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos hermanos que nos escuchan. Pues una vez más, con el enorme gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de poder compartir la bendita palabra del Señor en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y esta tarde, con ayuda del Señor, vamos a tratar de desarrollar un tema que hemos denominado las cosas secretas. Lo saluda su amigo y hermano Rafael Flores. Pues dice el libro, en la Biblia, en Deuteronomio 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas la revelación son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Decíamos que denominamos este tema las cosas secretas. Reflexionando nos damos cuenta que como seres humanos siempre queremos saciar nuestra curiosidad y le queremos encontrar explicación a todas las cosas. Sin embargo, existen cosas que tenemos que aprender a vivir, a disfrutar o a sufrir y que a veces no tienen explicación o no tienen una explicación bastante fundamentada. En el caso que está pasando en el mundo respecto a este virus, pues realmente pudiera pensarse que hay una explicación, pero aquí el problema es que no hay una explicación, hay varias explicaciones que incluso son contradictorias. Nos llueven una serie de noticias, una serie de reportajes, de videos, en donde si no tenemos cuidado puede crear una cuestión de pánico, una cuestión de miedo o ponernos demasiado ligeros en la situación que estamos viviendo. Esto crea un gran problema y nos crea incertidumbre y como nosotros como hijos de Dios a lo que debemos de acudir siempre es a la palabra del Señor y es precisamente reflexionando y meditando en esta porción de la palabra que es en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 que nos señala que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es importante entender esto, hay veces que Dios hace cosas que realmente no tienen explicación, cosas que nosotros como seres humanos pensamos que son hasta ilógicas. A veces el Evangelio es contradictorio a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, porque dice la palabra que lo que es bueno para Dios puede ser malo para nosotros, o lo que es malo para Dios puede ser bueno para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que para todo el Señor tiene un plan, para todo tiene un propósito en el Señor. El Señor no hace nada a despropósito. Aún las situaciones difíciles, complejas como la que estamos viviendo, seguramente tiene un plan el Señor o tiene un motivo. Puede haber una explicación. Hemos encontrado que a veces argumenta que es consecuencia de la maldad del hombre, la maldad que ha venido, y también hemos platicado, se ha comentado que vienen juicios, que ha habido juicios desde el inicio, ¿verdad?, por la caída de Adán y Eva. Entonces te das cuenta que esa explicación pues tiene una cierta lógica y un cierto fundamento. Sin embargo, también podemos darnos cuenta que es por desobediencia de algunas mandatos respecto por ejemplo, al cuidado de la naturaleza. El hombre se ha vuelto depredador del hombre. Hay muchas cosas que el hombre está acabando. Hay muchas cosas que de manera natural podíamos obtener y ahora la naturaleza se ha venido deteriorando tanto, ¿verdad? Pero no se ha deteriorado por sí misma, sino que el hombre ha sido el depredador. Es tremendo ver cómo
cómo hay cosas hermosas en la naturaleza que el hombre ha destruido con argumento de tener mayor comodidad, con argumento de más poder, de más dinero. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la naturaleza, no sé, en las playas, por ejemplo, ¿no? Cómo han sido invadidas, grandes complejos turísticos que han tenido que destruir parte de la naturaleza. El ecosistema está siendo destruido. Hay una serie de situaciones que van en contra de incluso de la fauna, de la flora. Qué tremendo es esto porque poco a poco se ha venido destruyendo. Hay pulmones de oxígeno en el mundo que han sido destruidos totalmente. Y todo esto es con argumento de la civilización, ¿verdad? De una mejor vida, de progreso. Y qué tremendo porque nosotros hemos venido destruyendo esto. Entonces puede ser un clamor de la naturaleza respecto a todo lo que se ha venido haciendo. La, la, la depuración también, ¿no? Nosotros vemos a través de la Biblia que el Señor ha recurrido a cierta depuración en cuanto a la civilización y recordando y meditando algunas cosas de la palabra nos damos cuenta del tiempo de Noé, ¿verdad? Hubo destrucción y era un plan perfecto de Dios. Pero también podemos encontrar una explicación cuando nos damos cuenta que no hemos valorado la vida, no hemos valorado lo que Dios nos ha dado, no hemos tenido contentamiento con lo que Dios nos ha dado, no tenemos, eh, pues se diría coloquialmente, no tenemos llenadero, siempre queremos más, el hombre siempre pretende más poder, más riqueza, y, y cuando no reflexionamos en que el Señor siempre nos da lo que realmente nosotros necesitamos. Muchas veces por obtener más cosas que empezamos a dejar o a perder nuestra comunión con Dios, nos afanamos con las cosas materiales, nos afanamos con las cosas terrenales y el problema aquí es que eso trae como consecuencia que nos alejemos de Dios. Nos alejamos de Dios, nos alejamos terrenalmente a veces de nuestra familia, a veces nos olvidamos hasta de nosotros mismos, porque a veces con el afán de tener más dinero, más poder, nos enfrascamos tanto en el trabajo que nos olvidamos descansar, nos olvidamos de tener una buena alimentación, nos olvidamos de valorar pequeños detalles de la vida, no los disfrutamos, y eso trae como consecuencia frustración en nuestra vida, trae a veces enfermedades. Es importante, no sé, comentar más sobre las enfermedades que de alguna manera son consecuencia de nuestra mala alimentación a veces, nuestro mal cuidado, el no dormir, el no descansar, el no comer a tus horas, todo eso trae como consecuencia problemas en tu organismo, en tu salud, y que al último todo lo que lograste, todo lo que obtuviste por medio de ese gran esfuerzo, de ese trabajo, de ese afán que tenías, ahí, muchas veces ya no se puede disfrutar. Es tremendo entender esto y a veces Dios utiliza algún método, ¿va? Pudiéramos pensar que también esto nos ha servido para que nosotros entendamos que hay cosas que valorar y que no hemos apreciado. Este tiempo de cuarentena que hemos pasado, que ya no es cuarentena, ¿verdad? Ya son muchos más días, pero yo creo que si tuvimos la oportunidad de actuar con sabiduría, pudimos ver obtenido muchas cosas positivas, mucha enseñanza, mucho tiempo para meditar en lo que estamos haciendo bien, en lo que estamos haciendo mal, para corregir hábitos, para apreciar lo que no apreciábamos. Muchas veces hay cosas tan sencillas que nos parecen tan comunes que no las valoramos. Entonces, yo creo que ese tiempo fue un tiempo, y digo fue porque le pedimos a Dios con todo nuestro corazón y anhelo que de alguna manera esto vaya empezando a tener dicen una nueva normalidad, ¿verdad? Pero yo lo que creo es de que Dios tiene un plan en cuanto a esa normalidad. Pero es importante que nosotros valoremos lo que pasó y ojalá lo hayamos aprovechado de una manera positiva. Esto ha creado miedo, ha creado temor, ha creado confusión, ha creado una serie de situaciones que nos pueden traer problemas de salud. Muchas personas realmente su gran problema ha sido eso, el miedo, una cuestión psicológica que causa daño
pues hasta nuestro cuerpo de manera directa. Es importante que entonces entender que hay cosas, retomando el tema, dice que hay cosas que secretas que pertenecen a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar en cuenta lo que dice enseguida el versículo. Dice, mas la revelación son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos un privilegio. Tenemos un privilegio de que el Señor nos hace revelaciones cuando a Él le place. En su soberanía, Él permite que entendamos, pues de alguna manera mejor las cosas que están sucediendo. Siempre que nosotros buscamos la comunión con Dios, el Señor en su infinita misericordia nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, para que nosotros entendamos que las cosas que están pasando son necesarias, que las cosas que están pasando están bajo su autoridad, y es cuando nosotros empezamos a tener paz en nuestro corazón. Sabemos que el Señor está en el asunto y sabemos que Él es el que va a poner la solución, Él va a poner el fin de este problema. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Pero esto emana también de algo importante, que nosotros tenemos que conocer a Dios. Hemos estado insistiendo mucho en esto y a mí la verdad me da mucho gusto que muchos pastores han estado dedicándole tiempo a explicar los diferentes atributos de Dios. Conociendo los atributos de Dios, nosotros vamos a empezar a conocer a Dios de una manera más eficaz y nosotros vamos a encontrar una explicación más lógica. Cuando no conocemos a Dios y solamente conocemos un Dios que a veces queremos utilizar, que a veces creemos que está a nuestra disposición, pues entonces no entendemos, ¿verdad?, que Él es soberano, que Él es justo, que Él es bueno, pero bajo el concepto divino. Entonces, vamos a ver, mira, segunda de Corintios, me parece importante abundar en ese tema, y dice en segunda Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Qué importante entonces es revisar cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos tomando esta situación que está pasando? Si realmente podemos encontrar una revelación que nos dé el Señor, y cómo nos las va a dar precisamente en una comunión verdadera con Él. Si nosotros no estamos en una comunión con Él, las cosas nos van a seguir pareciendo extrañas, no vamos a encontrar explicación, y es cuando viene confusión a nuestra vida. Pero mira, hermano, hemos hecho mucho énfasis en estarnos examinando cómo estamos viviendo, cómo vivíamos, lo que hemos vivido en estos días y cómo lo estamos tomando y cómo va a ser nuestra nueva forma de vivir. Porque yo creo que de una manera directa o indirecta va a cambiar muchos hábitos, van a cambiar muchas situaciones en nuestra vida y tenemos que estar muy al pendiente que esto sea positivo, que tengamos que buscar una mejor relación con Dios, que aquello que hemos descuidado y que aquello que hemos dado prioridad, empecemos a dejarlo para que realmente le demos importancia a lo que es importante, y lo más importante es estar en una plena relación con Dios. Por eso dice, ¿cómo estamos con Dios, verdad? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Cómo estamos con Dios? Nosotros en el conocimiento de la palabra sabemos que vienen los tiempos finales, sabemos que estamos en el tiempo de dolores y que de alguna manera vienen situaciones difíciles, pero realmente no es el final. Entonces, qué importante es que nosotros revisemos. Es una oportunidad que tú tienes, que yo tengo de examinarnos cómo estamos con el Señor. ¿Estamos viviendo de una manera correcta, conforme a su voluntad, conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos? ¿O solamente estamos siendo simpatizantes de Cristo? Eso es muy importante entenderlo, amigo hermano que me escuchas. Y si nos examinamos a nosotros mismos, no va a haber ninguna falla, porque a los dos únicos que no puedes engañar es a ti mismo y a Dios. Entonces, si tú te examinas honestamente, tú vas a saber en qué estás fallando. Y es un buen tiempo para que nosotros reconsideremos y quitemos aquello que nos está haciendo obstrucción para tener una verdadera comunión con Dios.
Y sabemos que eso que nos separa de Dios, pues es el pecado, ¿verdad? Se le ha dado por llamar de otra forma, pero es pecado. El nombre es pecado. Todo aquello que nos aleja de Dios es pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces nosotros tenemos que examinarnos qué área de nuestra vida no estamos funcionando. Tu carácter, mi carácter, cómo está funcionando. Realmente hemos cambiado. Realmente nuestra misericordia es verdadera. Dice la palabra de Dios que la misma misericordia que tú tengas para con los demás va a ser la misma misericordia que Cristo tenga para contigo el día del juicio. Mira entonces de qué tamaño debe ser la misericordia. Aquí la pregunta sería, ¿verdaderamente tenemos misericordia para con todos? Es importante analizar. Porque muchas veces damos un consejo, damos una palabra de aliento, pero ni nosotros mismos las cumplimos. Somos buenísimos para dar consejos, ¿verdad? Pero a veces ni nosotros mismos los cumplimos. Es importante analizar esto, amigo hermano que me escuchas, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo estás con Dios? Si el Señor viniera, la pregunta sería, ¿te irías con Él? Es importante entenderlo, hermano. Eso no es un juego. Eso no es un juego. Es algo muy serio. De ello depende tu salvación y tu vida eterna. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Decía un predicador que el Señor está contigo en la mañana, oras, en tu devocional que haces diariamente, porque yo creo que es lo que pasa, y sales y que el Señor vaya contigo. Llegas al trabajo, a la escuela, que el Señor esté contigo. Cuando vienes en el camino de regreso a casa, que el Señor esté contigo. En una reunión, que el Señor esté contigo. Estás descansando, estás durmiendo, que el Señor esté contigo. Estás disfrutando un tiempo con tu familia, con tus amigos, que el Señor esté contigo. ¿Y por qué soy muy repetitivo en eso? Porque si el Señor está contigo, entonces quiere decir que vas a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces a Dios lo dejamos en la iglesia, verdad? Por eso a veces estaba yo reflexionando el otro día, ¿verdad? Muchas veces extrañamos tanto la iglesia porque a veces es en el único lugar donde nos encontramos con Dios. Y conforme a lo que estamos platicando, Dios debería de estar siempre con nosotros, no solamente en la iglesia. ¿Es bueno extrañar la iglesia? Claro que sí. Porque ahí nos gozamos alabando al Señor, nos gozamos saludando a los hermanos, que es parte de la convivencia y es parte de confraternizar con el cuerpo de Cristo. Pero no es lo más importante. Lo más importante es tu comunión y mi comunión con Dios. Y lo más importante es estarnos llenando de la palabra. Yo siempre digo que los tiempos de soledad son oportunidades que Dios nos da para estar con Él. Un hijo de Dios nunca está solo, porque el Señor está con él. Entonces, qué importante es que nosotros realmente valoremos y nos preguntemos, ¿cómo estamos con Dios? Es una pregunta que es importante hacerla y responderla con honestidad. Y Dios nos da otra oportunidad y nos hace pensar, si estoy fallando en esto, Señor, toma autoridad. Muchas cosas que estamos haciendo, estamos dejando de hacer, que no son conforme a la voluntad de Dios. No tenemos la fuerza para dejarlas. O no tenemos la fuerza para crear hábitos de lectura de la Biblia, de oración, de búsqueda verdadera de Dios, de someter tu carácter, de someter tus deseos. A veces nos autojustificamos, a veces decimos, bueno, es que esto, aquí medio dice, ¿va? Medio dice que sí, que no le desagrada a Dios. Y lo que no está prohibido, pues está permitido, ¿eh? Es un principio de derecho. Pero la pregunta sería,
que tú tienes que saber realmente lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Conociéndolo. Por eso siempre hemos estado insistiendo en estos programas que es importante entender a Dios, y por eso yo decía al principio que se llena de gozo mi corazón que varios pastores están compartiendo respecto a los atributos de Dios. Qué importante es entender esto, hermanos. Si lo entendemos, mira, vamos a tener una mejor comunión con Dios. Vamos a ver en Jeremías algo interesante, porque aquí precisamente nos invita a que nosotros conozcamos realmente a Dios. Mira, Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en las riquezas, mas alábese esto, el que se hubiere de alabar, el en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mira qué tremendo. Dice el versículo 24, en donde vamos a hacer un poco más de énfasis, dice: mas alábese esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí hay dos atributos, ¿verdad? Misericordia y justicia. Pero realmente es extenso explicarlo y entenderlo. Por eso decía yo que es importante poner atención en los pastores que están predicando sobre los atributos de Dios. Y mira, entonces, misericordia y justicia. Entonces tenemos que aprender a conocer al Señor. Y la pregunta sería: ¿conoces verdaderamente a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Conoces a Dios? ¿O solamente a Dios lo utilizamos para pedirle, va? Para pedir. Acuérdate que un principio de Dios es dar. Cuando damos, recibimos como consecuencia. Dice la palabra: no os engañéis, porque de Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas, ¿verdad? Lo que tú das, eso recibes. Es importante entonces que nosotros entendamos esto, y que esto es parte de la soberanía de Dios. Él va a poder darnos esa revelación como sus hijos, lo que estábamos leyendo en Deuteronomio 29, pero cuando tengamos una verdadera comunión con Él. Mira, si tú tienes una verdadera comunión con el Señor en estos tiempos, pues vas a entender lo que está pasando, a lo mejor de una manera tan clara, pero vas a confiar en Él. Porque eso trae como consecuencia, cuando conocemos a Dios, confiamos plenamente en Él. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿por qué confías en el Señor? Yo sé que me vas a poder dar muchas respuestas, pero verdaderamente tenemos que tener cuidado al responder eso. ¿Por qué confiamos en Dios? ¿Porque es Dios? Sí, amén. ¿Por qué no nos ha fallado nunca? Amén. ¿Porque sabemos su forma de actuar? No. No, porque ese es precisamente nuestro problema. Para conocer el actuar de Dios, tenemos que conocerlo a Él. Y es por eso que hemos hecho mucho énfasis en que tenemos que estudiar los atributos de Dios, poner atención a las enseñanzas, estudiar la palabra, pedirle a Dios que nos dé conocimiento de Él. Hemos platicado: a quien amamos, procuramos conocerle. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer con el Señor. Gran parte de nuestro problema es que no lo conocemos. Y el Señor mismo nos enseña a través de la palabra, a través de lo que hemos leído, que a Él le place que lo conozcamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar de su presencia, buscar de su amor, buscar de su misericordia, entender su justicia, entender su bondad, cada uno de esos atributos que el Señor va a permitir que nosotros lo conozcamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutos.
no en coro, sino en corro, C-O-R-R-O. Y corro es agarrarse de las manos y danzar delante del Señor. Amén. Así que usted quiere tomarse de la mano y dar corriendo la vuelta por allá, haga lo que usted sienta en su corazón para adorar al Señor con toda su alma. Amén. Amén. Si quiere ir a dar una vuelta allá arriba y usted bajar aquí abajo, eso es cosa suya. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, una vez más. Como el expresar la gratitud que hay en ti ser para Dios mi Redentor. Él me restauró, yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su reino, un príncipe de su pueblo, un príncipe. Estamos nuevamente de regreso, amigos, hermanos, y retomando el versículo en el que quedamos pendientes, dice en Jeremías, capítulo 9, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Y analizábamos una pregunta, decíamos, o preguntábamos, ¿conocemos a Dios? Y la pregunta que debemos de hacernos, amigo hermano que me escuchas, ¿conoces verdaderamente a Dios? Y mira, si llegas a una conclusión de que no lo conoces, no eres el único, ¿eh? Hay mucha gente que realmente no conoce a Dios. Y no estoy hablando de gente, estoy hablando de cristianos. A veces nos conformamos con tan poco y el Señor tiene un deseo en su corazón de enseñarnos, de estar guiándonos. ¿Qué padre no se goza en la obediencia? Y cuando te empiezas a... Mira, yo ahorita estoy pensando qué tan importante es que nosotros confiemos en Dios. Pero ¿qué nivel podríamos alcanzar como sus hijos? Que el Señor confiara en nosotros. Yo te hago una pregunta. ¿Crees que el Señor confía en ti? De la misma manera que confió en los grandes siervos para compartir su palabra, para darles el mensaje y que ese mensaje fuera trasladado. Estaba yo estudiando ayer respecto a los siervos verdaderos de Dios, a sus discípulos, a los discípulos que estuvieron con él. Y si te das cuenta, ninguno de ellos llevó una vida cómoda. Ninguno de ellos terminó de una manera llena de gozo y felicidad. Yo me pongo a pensar, de por sí la tarea aquí en la tierra fue ardua, difícil. Incluyendo lógicamente al apóstol Pablo, ¿va? Te das cuenta de cada uno de los apóstoles, el tipo de vida que llevaron, batallas, sufrimientos. Seguramente tenían algunos ratos en donde estaban compartiendo y felices en el Señor, sobre todo los que tuvieron la oportunidad de convivir directamente con el Señor. Que el apóstol Pablo estuvo una llenura en el espíritu. Qué tremendo, ¿ah?
Pero si te das cuenta, realmente hubo sufrimiento en forma general. Y no terminaron en la riqueza. A veces se quiere tener ese privilegio de ser un ministro, de ser un enviado de Dios, pero se quiere tomar no las partes buenas, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el problema, amigo hermano que me escuchas, saliendo un poquito del tema? Es que a veces ese aguijón, que es el que nos mantiene en equilibrio, se quita o no los quitamos. Y a veces, como le dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. A veces no nos bastamos en la gracia del Señor y buscamos cosas. Y es cuando podemos perder la brújula, la dirección del Señor. Y es cuando empiezan a haber doctrinas falsas, es cuando empiezan a tener abusos a los hermanos y doctrinas que realmente están equivocadas, buscando beneficio personal, ¿verdad?, de aquellos que están dirigiendo. Por eso es importante nosotros hemos enseñado que tenemos que enseñar, pero la gente, los hermanos tienen que checar que lo que uno enseñe sea verdadero, que esté en la Biblia. Muchas veces la gente se conforma con lo que le estás diciendo y lo dan por un hecho. No, a veces el hecho de estar en un culto y estar anotando, uno dice, bueno, ¿y para qué anota? Va? Pues aquel que anota va y revisa que lo que dijo el predicador sea cierto. Recordemos que lo que perdió al pueblo hebreo fue la ignorancia, ¿verdad? Su dura cerviz. El ignorar la palabra te hace ser presa fácil de gente sin escrúpulos. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra, conozcamos a Dios, busquemos cada día más de Él. Entonces, más alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a ver en Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 29:11. Y el versículo nos enseña qué importante es que nos entendamos que el poder y la gloria solo son de Dios. Segunda de Crónicas 29. Estoy revisando si sí es el versículo, pero sí es Segunda de Crónicas. No, perdón, es Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29:11. Dice la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Mira, tenemos que entender, conocer a Dios. Y una parte importante es entender esto. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Entonces, Dios está sobre todas las cosas. Él creó todas las cosas. Y como Él creó todas las cosas, Él tiene la soberanía sobre todo, que es algo que a veces no entendemos. Todo tiene un motivo, todo tiene un propósito. En el Señor todo tiene un propósito. El Señor no hace nada de despropósito. Y a veces creemos, ¿verdad? Ahora estoy pensando, por ejemplo, una máquina de un coche, ¿verdad? Le quitas un tornillito y por ese tornillito ya no funciona el coche. Y entonces tú dices, bueno, pues es que este tornillo no sirvió para nada. ¿Tú crees que el que fabricó el coche, ese tornillo lo puso ahí nomás porque le sobraba? No. Ese tornillo tiene una función. Seguramente tiene una función. Y cuando se lo quitaste empezó a fallar el coche. A lo mejor no de momento, pero empezó a funcionar algo mal. O a veces hay tornillitos tan claves que por ese tornillito ya no. O un cable, ¿verdad? Ya no funciona el coche. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor todo lo ha hecho de manera perfecta. Pero cuando empezamos a alterar las cosas,
Cuando empezamos a cambiar las cosas como lo ha venido haciendo la humanidad, el hombre. Decíamos que el hombre es un concepto, ¿va?, del socialismo, pero dice el hombre es el depredador del hombre. Pero es cierto, el hombre ha venido destruyendo la naturaleza. Hemos estado menospreciando las creaciones de Dios. Es tremendo ver cómo hay tanta maldad, tanta crueldad, cómo es bien triste. Hay veces, hay escenas que hasta te hacen llorar porque estaba viendo un video en donde estaban sacrificando, y lo estaba viendo casualmente, no era intención verlo, pero cómo estaban sacrificando a unas reses, ¿verdad?, para comida, ¿no? Y de por sí no estoy muy de acuerdo con eso, pero aparte, cuando hay tanta crueldad, o en tanto hay tanto sadismo. Pero mira, no solamente eso. Estaba viendo algunas escenas pues de algunos policías, ¿verdad? Estaba viendo ayer una escena en donde un policía estaba sometiendo a un niño. Eran 3 policías. Ya lo tenían sujeto y todavía le estuvo golpe y golpe en la cabeza, en la parte de atrás. Yo no sé cómo que quedaría ese niño después de esa golpiza. Y sabes que lo más tremendo, que estaba alrededor la gente. Y algunos gritaban, ¿verdad? Algunos le decían que no abusara, y otros caminaban y como si no pasara nada, ¿verdad? Hasta dónde ha llegado la maldad, hasta dónde ha llegado la indolencia, hasta dónde ha llegado el enojo consigo mismo, ¿verdad? ¿Qué tipo de seres humanos nos estamos convirtiendo? Pues ¿sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no hemos aceptado que hay tiempos en que el Señor nos hace reflexionar y que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Hay muchas cosas que seguimos viendo igual. A veces nos decimos cristianos, nos decimos hijos de Dios, pero no estamos cambiando. No hemos cambiado, seguimos viviendo igual. En un programa yo decía, le haríamos más favor al Señor no decir que somos cristianos. Porque acuérdate que nosotros como cristianos podemos ser fuente de inspiración o piedra de tropiezo para alguien. Y aquí lo tremendo es que la misma palabra nos indica que esa sangre va a ser demandada de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos por examinarnos y revisar qué tanto estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y entender esto, ¿verdad? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Hay muchas cosas que ha creado Dios y que el hombre está destruyendo. Hay muchas cosas que no valoramos. Todo, hermano, lo que hay en la tierra lo creó Dios. Y por lo tanto todo tenemos que cuidarlo y amarlo. No estoy tampoco diciendo que tengamos una idolatría por nada, Nada. Porque todo lo que nos separa de Dios es idolatría. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que respetemos, cuidemos las cosas que Dios nos ha dado, porque todo ha creado Dios. Y es precisamente por esto que a veces, no que a veces, sino que están pasando las cosas. Yo no sé realmente cuál sea la verdad. Hay versiones, ¿verdad? Que el murciélago, que fue manipulado, que fue creado este virus. Sea lo que sea, hermano, fue el hombre el que intervino. Porque en el animal que supuestamente fue el transmisor, pues no había necesidad de comerlo, ¿ah? Y si fue manipulado, fue la maldad. ¿Y por qué es la maldad? Por el poder. Entonces te das cuenta cómo de alguna manera siempre es el hombre el depredador. Vamos a ver en Daniel 4. Daniel 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Señor tiene autoridad en todo y por todo. Esto se va a terminar cuando el Señor lo decida.
Realmente tenemos que ser preparados. ¿Cuál fue el motivo de esto? Si fue realmente algo creado, si fue una consecuencia de una manipulación de algo, pero de que está causando un efecto, de ti, de mí, depende de que sea algo positivo. Es importante que nosotros aprendamos a extraer lo bueno de todo. Si te das cuenta, casi por lo regular, hasta en lo malo hay cosas buenas que puedes aprender. Si tú tienes un sentido espiritual abierto, listo, en un concepto, en un conocimiento de Dios, tú vas a aprender a extraer las cosas buenas. Y tú me podrás preguntar, o tú te podrás preguntar, bueno, ¿y qué de bueno puede traer esto que está pasando? Yo digo que sí, yo digo que sí. Y créeme lo que tengo bastantes razones para decir también que hay cosas malas que nos están perjudicando. Pero si tú tienes sabiduría de Dios, vas a saber extraer lo bueno. Hay cosas buenas que están sucediendo. Porque se detuvo, se descansó, está descansando el planeta, está descansando la naturaleza. Los animales están volviendo a retomar su lugar. Que no sé qué vuelva a pasar, ¿verdad? Va a volver a haber una invasión y todo, ¿verdad? Nosotros a través de los años vemos que las civilizaciones vuelven a caer en los mismos errores, ¿verdad? Como dijera aquel famoso y célebre compositor, ¿verdad? Siempre caigo en los mismos errores. Se vuelve a hacer lo mismo. Porque la pregunta sería, volvemos a la supuesta normalidad. ¿Vas a volver a fomentar la unión familiar? ¿Vas a volver a dedicarle tiempo a Dios a leer la Biblia? ¿Vas a volver a tener o aumentar tus tiempos de oración? ¿O vas a volver a la vida cotidiana? ¿O vas a volver a lo mismo? ¿O vas a volver a divagar en las cosas del mundo? ¿A buscar los placeres? Después de esto es cuando vamos a ver qué efecto tuvo, ¿verdad? Y no solamente, mira, hay muchas cosas que están pasando y que van a pasar. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Y las cosas buenas hay que aprenderlas. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hemos tenido tiempo de valorar tantas cosas que no valorábamos. ¿Cuánto tiempo tenía que no le dedicabas estar en la comida con tu familia 1 hora, ¿verdad? En sobremesa? Si es que estabas junto. ¿Cuánto tiempo tenía que no disfrutabas un buen libro? Y no te estoy hablando de manera literal la Biblia, ¿verdad? Estoy hablando de algún libro que te pueda edificar. Una buena película, ¿verdad? Que te haga reflexionar en las cosas de Dios. Incluso oír música, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hemos dejado pasar y hemos desperdiciado? Es un momento para aprovecharlo. Cuando decíamos y postergáramos planes, ahora que tenga tiempo, y ahora que tenga tiempo. ¿Y cuándo vamos a hacer esto? Ahora que tenga tiempo. Y nunca tienes tiempo, ¿ah? Hay cosas, es hasta gracioso, ¿ah? Pero ¿cuánto tiempo pasó no sé, esa reparación de la casa que siempre pasabas y veías y dices, bueno, ahora que tenga tiempo, ahora que tengo tiempo, ¿ah? Pues tenemos tiempo ahora, ¿ah? Aprovechar, tenemos que sacar provecho de esto. Tenemos que verlo de una manera positiva. Siempre todas las cosas las puedes ver de una manera positiva, una manera negativa o trágica. Tenemos que verlo de manera positiva. Aprovechemos el tiempo, gocémonos en el Señor, busquemos de la gente que amamos, predica la palabra. Tú me dices, ¿cómo voy a predicar? Estoy encerrado. Hay teléfono. La tecnología se puede utilizar de manera positiva. O simplemente yo creo que ahora has tenido contacto con algunos vecinos, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera conocías. A veces queremos ir de misioneros a África, ¿eh? Y no somos capaces de predicarle al vecino, o a nuestros hijos, o a nuestra esposa. Qué tremendo es eso.
amigo hermano que me escuchas, y sirva como una exhortación. Pero ¿qué tanto has puesto edificación de la palabra en tu familia? Mira, es bien tremendo cuando tu esposa te dice, ¿sabes que tengo duda de esto, de la Biblia? Yo creo que le voy a preguntar a tal hermano. Yo no sé tú, amigo hermano que me escuchas, te hablo a ti, varón, que no sientas feo en tu corazón, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué no me pregunta a mí, va? ¿Sabes por qué no te pregunta? Porque tú no estudias y le tiene más confianza a otra persona, a otro hermano o a otra hermana, ¿va? ¿Qué tiene que servir de esto? Pues de exhortación, ¿va? Para aplicarnos más en buscar de la palabra. Tú como varón no estás solo, tienes que guiar eres cabeza, eres líder, eres sacerdote de tu casa. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos. Y busquemos enseñar de una manera acertada. Porque a veces también enseñamos conforme a nuestra conveniencia, ¿va? Enseñamos el versículo donde dice que la mujer se sujete al marido, ¿no? Pero no les enseñamos el versículo que dice que amemos a nuestra mujer, que la tratemos como el vaso más frágil, o la palabra donde nos enseña que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, como la amó hasta la muerte y muerte de cruz. En pocas palabras, el hombre debe dar hasta la vida por su esposa. A veces no enseñamos eso, ¿va? Bueno, para no salirnos nuevamente del tema, vamos a ver Isaías. En Isaías vamos a ver algo. Isaías 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El Señor fue el que permitió esta pandemia, este problema que está mundial. Sí. No lo provocó. Él no lo trajo. Pero sí lo permitió. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Y retomando lo que decíamos al principio, que las cosas secretas pertenecen a Jehová. A lo mejor nunca vamos a entender realmente para qué fue. O a lo mejor sí. Al amor del Señor a sus hijos. Porque esa es la promesa. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor nos va a revelar, ¿verdad? Esa es la promesa. Pero lo que Él crea conveniente y lo que sea necesario. A veces nos afanamos por saber y saber y saber. Y mira, nuestra mente es tan... Pues la mente es poderosa, pero la capacidad que tenemos es tan finita que lo que aprendemos el día de hoy se nos olvida el día de mañana. Decíamos en un programa que luego una enseñanza de hoy tiene que volverse a repetir dentro de cierto tiempo porque ya se nos olvidó. Pero entonces tenemos que buscar y entender, dimensionar a Dios. Conforme a lo que dice el versículo, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El Señor es el que hace todo. Todo entonces está bajo su autoridad. Y el Señor tiene un tiempo para que finalice esto. Confiemos en el Señor, hermano. Confiemos en el Señor. Y te digo una cosa, un principio para que el Señor confíe en ti es que tú confíes en el Señor. Confiemos plenamente en el Señor.
Como aquel que va a caer en el precipicio y el Señor le dice, aviéntate, aviéntate. Y la pregunta sería, ¿confío en Dios y me aviento cuando veo puro vacío? ¿O no le creo? Y ahorita estamos en tiempo de creerle a Dios. Pero ¿cómo le vamos a creer? Conociéndole. Mira, vamos a ver por último, a ver si nos da tiempo, en Zacarías capítulo 8, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me será por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Hay promesa del Señor, y las promesas del Señor las cumple. ¿Cuántas promesas te ha cumplido el Señor? Seguramente que muchas. Y aquellas que tú crees que no te ha cumplido o que no te ha cumplido es porque no eran conforme a su voluntad. Y que tú pediste de una manera equivocada. Pero todo lo cumple el Señor. Y esta promesa nos hace el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Esa es la promesa de nuestro Señor. Hay cosas que son secretas y hay que respetar la soberanía de Dios. Hay revelaciones que nos va a dar, tomémoslas y entendámoslas y apliquémoslas a nuestra vida. Bueno, pues solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole que siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.